Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer para organizar el dinero cuando se tienen ingresos variables. Cuando se tienen ingresos variables, ya sea porque seamos autónomos y trabajemos por cuenta propia o porque nuestros ingresos dependan mayormente de variables como pueden ser comisiones o ventas, el reto de organizar las finanzas es aún mayor. Vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar nuestro dinero cuando nuestros ingresos varían mes a mes. Primero que nada, tenemos que conocer nuestros números. Todos debemos conocer nuestros números, no importa que tengamos ingresos variables o fijos. Y este es el primer paso para poder tener unas finanzas saludables. Pero cuando nuestros ingresos varían mucho de un mes a otro, este punto es aún más importante. Por eso, con lo primero que tienes que comenzar es con tu registro de gastos. Te dejo un enlace al video de registro de gastos para que puedas ver cuál es la herramienta que mejor se adapta a ti. Y si todavía no has comenzado con lo del registro de gastos, puedes empezar por revisar tus cuentas, facturas, recibos y toda la documentación que tengas relacionada con tus ingresos y con tus gastos. Con estos números, más una estimación de los datos que te falten, podemos comenzar a trabajar hasta que tengamos la información precisa que nos dé el registro de gastos. Debemos identificar patrones de ingresos. Probablemente los ingresos varíen según la época del año. Puede ser que cobremos más a comienzo de año, por ejemplo, por comisiones generadas en las ventas de Navidad. O tal vez el trabajo que tenemos es estacional y ganamos más en vacaciones si vivimos del turismo. O puede ser que sea al revés, que en vacaciones bajen nuestros ingresos. Lo que tenemos que hacer es analizar estos datos que tenemos, los datos de nuestro último año, para así poder detectar cuáles son esos patrones de crecimiento de ingresos, así también como las épocas de vacas flacas. Una vez que tengamos todos los ingresos del año anterior, lo que tenemos que hacer es un prorrateo, es decir, sumar todos los ingresos del año anterior y dividirlo entre 12. Esto nos dará un importe de un salario medio mensual. Pero no solo debemos identificar estos patrones de ingresos, sino que también debemos identificar nuestros patrones de gastos. Así como los ingresos varían de mes a mes, los gastos también varían, aunque muchas veces no lo parezcan. En vacaciones, por ejemplo, uno suele gastar más, o en Navidades, o en rebajas, o cuando toca pagar el seguro anual del coche, o la matrícula del colegio, la compra de los libros escolares. Siempre hay algún gasto estacional y todos estos gastos que frecuentemente los pensamos como gastos extra porque no son cada mes, en realidad no son extra porque cada año tenemos lo mismo, cada año se repiten. Por lo tanto, no son extraordinarios, sino que debemos incluirnos en nuestro presupuesto. Lo que vamos a hacer es también un prorrateo de nuestros gastos anuales. Aquí te recomiendo que lo hagas por categorías. Por ejemplo, suma todas tus facturas de electricidad del año anterior y divide el importe entre 12. Todas las facturas de teléfono, todas las cuotas del gimnasio, etc. Y ve prorrateando cada categoría para calcular el promedio mensual de gastos. Lo siguiente que tenemos que hacer es comparar ese promedio mensual de ingreso que tenemos con nuestro promedio mensual de gastos. En el mejor de los casos, debería sobrarnos bastante dinero, que es el dinero que aportamos a nuestros ahorros e inversiones. Aunque lo cierto es que en la mayoría de los casos, probablemente los ingresos y gastos estén bastante equilibrados, lo que significa que gastamos todo lo que ganamos. En este caso, si es tu caso, te aconsejo que revises tus gastos para ver cómo puedes hacer para ajustarlos un poco o que veas de qué manera puedes generar un mayor nivel de ingresos, ya que no se suele estar mucho tiempo en esta situación. Generalmente la gente que gasta todo lo que tiene no tarda en pasarse a la siguiente categoría, que sería el peor de los casos, que es cuando gastamos más de lo que ganamos. Si este es tu caso, lo primero que debes hacer es ver la manera de o bien reducir tus gastos o aumentar tus ingresos. Esta debe ser tu prioridad. Si no, por más presupuesto y por más estimación que hagas, nunca te van a cuadrar los números, ya que no puedes sacar de donde no hay. Una vez que hayamos comparado nuestros números y hayamos conseguido que la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos sea un número positivo, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular nuestro sueldo mínimo. Ya sabes que cada país tiene determinado por ley
un importe que es el salario mínimo que los trabajadores deben cobrar. Este cálculo tiene en cuenta, entre otras cosas, los índices de precios de los consumidores y se supone que si cobras ese sueldo mínimo te tiene que alcanzar para vivir dignamente. Más allá del cálculo del gobierno, tú ya tienes tu vida organizada de una cierta manera y probablemente necesites un poco más de dinero de ese sueldo mínimo para poder mantener tu estilo de vida. Por eso, cuando tenemos ingresos variables, es necesario determinar cuál es el mínimo que deberíamos cobrar para poder vivir dignamente. Ojo que estamos hablando del salario mínimo, no de un sueldo ideal. Es decir, ¿qué cantidad mínima de dinero necesito ganar para poder cubrir mis gastos? Sin despilfarrar, pero tampoco sin privarnos de nada. Puedes utilizar la misma cifra de tu promedio mensual de gastos o ajustarlo un poquito si lo consideras necesario. Ahora que ya sabemos cuál es ese sueldo mínimo, lo que vamos a hacer es lo mismo que pasaría si empezáramos en cualquier trabajo. Empezaríamos cobrando el mínimo. Entonces, nos vamos a autopagar cada mes ese salario mínimo, sin importar lo que cobremos. Y los meses que tengamos un pico de ingreso y contemos con dinero de sobra, que nos sobre de ese sueldo mínimo, vamos a utilizar ese dinero para crear un fondo compensatorio. La finalidad de este fondo es única y exclusivamente para compensar las bajadas de ingresos. De esta manera, los meses que ingresemos una cantidad menor a nuestro salario mínimo, utilizaremos el dinero de este fondo para poder compensar el dinero faltante. Lo que estamos haciendo es transformar esos ingresos variables en un ingreso mínimo, constante y fijo. Lo bueno que tiene es que como tú eres tu jefe, te puedes dar un aumento de sueldo cuando lo consideres necesario. Si al cabo de un año revisas tus números y ves que tu fondo compensatorio está bastante gordito y te puedes permitir darte un aumento de sueldo, enhorabuena, auméntate el sueldo, que bien te lo mereces. Lo que sí es importante que este dinero del fondo compensatorio esté fuera de tu vista, en una cuenta que no sea la cuenta que utilizas cada día, ya que es muy tentador ver una cantidad de dinero ahí que se acumula y esto facilita que nos agarre una amnesia temporal y que nos olvidemos que luego vendrán meses malos y nos gastemos todo el dinero que tenemos. Evitemos depender exclusivamente de nuestro autocontrol. Ya sabemos que nunca funciona, así que mejor pongámonos los medios necesarios. Y para complicar la cosa un poco más, vamos a ver también qué pasaría si, además de tener ingresos variables, también variara la frecuencia con la que cobramos. Si eres autónomo, freelancer, monotributista, los ingresos no solo van a variar en cantidad, sino en frecuencia. Puede ser que haya meses que no cobres nada, por ejemplo, si estás de vacaciones, si no estás trabajando y no produces, puede ser que no cobres nada. Y luego habrá meses que tal vez cobres muchos trabajos juntos y entonces tengas una cantidad importante de ingresos. Un error muy frecuente es utilizar el dinero de la misma manera que lo utilizábamos cuando teníamos un ingreso fijo. El flujo de la caja es muy importante. Cuando trabajamos en relación de dependencia y cobramos un sueldo todos los meses, lo que hacemos es gastar el dinero a medida que nos va ingresando. Si cobramos, por ejemplo, el día 1 del mes, tenemos a partir de ese mismo día nuestro dinero disponible para ir gastando a lo largo del mes. Y si lo sabemos administrar, cuando llegue el día 1 del mes siguiente, volveremos a cobrar. Y ya tenemos otra vez dinero disponible para seguir gastando. El sistema que utilizamos es billete que entra, billete disponible para gastar. Ahorrar o invertir o lo que sea que hagamos con ese dinero. Pero cuando tenemos ingresos variables, en cantidad, pero sobre todo en frecuencia, es muy peligroso utilizar el dinero de la misma manera, ya que generalmente no sabemos con exactitud cuándo vamos a recibir ese próximo ingreso. Podemos estimarlo, aunque no siempre se van a cumplir nuestras predicciones. Por esto es importante hacer una retención de ingresos y utilizar el dinero a mes vencido. Para esto vamos a utilizar dos sobres o cuentas diferentes. En una pondremos los ingresos y de la otra sacaremos para los gastos. En nuestro sobre de ingresos iremos acumulando y reteniendo todo el dinero que entre a lo largo del mes. Y una vez finalizado el mes, sumaremos todos los ingresos, dispondremos de la cantidad equivalente a nuestro sueldo mínimo para gastar
y apartaremos el sobrante para nuestro fondo compensatorio. Y en caso de no llegar al sueldo mínimo, sacaremos dinero del fondo para compensar. Aquí la mayor dificultad se da al empezar, ya que si hasta ahora nos estuvimos gastando todo el dinero a medida que entraba, para poder empezar a utilizar el dinero a mes vencido, deberemos hacer un esfuerzo inicial, ya que no dispondremos de los ingresos del mes anterior porque ya no los habremos gastado. Recuerda el efecto Calecita. No pondrás en orden tus finanzas de la noche a la mañana, ni podrás pasar de estar mal a estar bien financieramente como por arte de magia. Todo cambio requiere de tu voluntad, de tu compromiso y de tus ganas de mejorar. Y los comienzos siempre son difíciles. Pero si sabes a dónde te llevan, es mucho más fácil que puedas hacer cambios permanentes que cambiarán drásticamente tu calidad de vida. Otro punto muy importante a tener en cuenta en el caso de ser autónomo es el importe real de tus ganancias, que no es lo mismo que el importe de tus ingresos. El dinero que recibimos en mano no es todo nuestro. Ya sabemos que a eso hay que descontarle los gastos que hayamos tenido, como pueden ser gastos de materiales o materias primas, además de los impuestos, seguridad social, cuota de autónomo, gestoría, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque racionalmente sabemos que ese dinero que ingresa no es todo nuestro, emocionalmente nos cuesta asumirlo. Y caemos muchas veces en el error de hablar de ingresos como si fueran ganancias. Decimos, este mes he hecho X cantidad de dinero. Y en algún lugar de nuestra mente asumimos que podemos gastar esa cifra. Y lo peor de todo es que muchas veces lo hacemos. Acostúmbrate a armarte tu nómina, tu recibo de sueldo. Cuando trabajas en relación de dependencia, en tu recibo de sueldo tienes el detalle de tu sueldo bruto, de cuánto te descuentan por la seguridad social, IRPF, de seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Y al final de todo, en números más grandes y en negrita, viene indicado el importe neto a percibir, es decir, lo que te van a depositar en tu cuenta bancaria. Si le preguntamos a cualquiera que trabaje en relación de dependencia cuánto cobra, instantáneamente el importe que nos dará es ese importe final, lo que recibe en su cuenta cada mes. Es más, si le preguntaras cuánto cobra antes de los descuentos, no creo que ni lo sepa porque es irrelevante. Realmente lo que importa es lo que uno recibe en la cuenta bancaria. Al trabajar por cuenta propia, tenemos que acostumbrarnos a armar nuestra propia nómina. Te animo incluso a que hagas de la misma manera, marcando bien grande la cifra neta a percibir, como si fuera el importe que te van a depositar en el banco, y que te familiarices con esta cifra, porque ese es el importe que realmente cobras. El resto de dinero, aunque esté físicamente en tus manos, no es tuyo, y tarde o temprano deberás dejarlo ir. Por eso, por ejemplo, si debes declarar el IVA cada 3 meses, habilita un sobre para el IVA y aparta ese dinero. Lo agradecerás el mes que te toque pagarlo, ya que tus finanzas no se verán afectadas en lo más mínimo. El mayor reto al recibir ingresos variables, ya sea en importe o en frecuencia, es poder controlarnos a nosotros mismos. Si no tienes autocontrol, ponte los medios. Tú te conoces mejor que nadie. Trabaja para mejorar tú e inevitablemente tus finanzas mejorarán. Si tienes algún otro tip para agregar a la lista, te animo a que lo compartas en los comentarios. ¡Éxitos! Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.